El decano del Colegio Médico del Perú, doctor Juan Villena, está con nosotros. ¿Cómo está usted, doctor? Buenas noches. ¿Qué dice Chema? Un gusto verlo. Igualmente, gracias por venir nuevamente aquí al programa. Siempre es importante, de vez en cuando, apartar un poquito los ruidos políticos que se nutren muchas veces de chismografía y volver a mirar algunas cosas esenciales y darse cuenta de que no se está cumpliendo con ciertas metas anunciadas y prometidas, como en materia de salud, por ejemplo. ¿En qué aspecto le parece a usted? Bueno, yo creo que uno de los temas más importantes en los que hay que ponerle el acelerador es en un financiamiento adecuado a lo que es el sector salud. El presupuesto tiene que incrementarse necesariamente y además tiene que mejorarse la gestión, sin duda. Porque, como alguna vez hemos comentado, no es suficiente, toma 1 millón y ya no sé qué hacer con el millón. ¿Pero se ha incrementado el presupuesto o no? No, pues... ¿No se ha incrementado el presupuesto? No en la medida en la que se debería incrementar, en primer lugar, y en segundo, en lo que se acordó. Hubo un acuerdo de partidos políticos hace varios años, como usted recordará, el 0,5% anual, ¿sí? Pero no llega al 0,5% anual aún. Y por eso es que el colegio ha pedido que sea no 0,5, sino 1% anual, por la necesidad y porque además estamos en una bonanza económica. Yo creo que si este es un momento en que la situación económica es buena, no hay ninguna razón para seguir postergando el sector salud. En comparación con otros países de la región, ¿cómo estamos? Bueno, ninguno, salvo Bolivia y quizás Haití, tiene menos de 7%, nosotros no llegamos al 5,4%. Y entonces, hablando de Producto Bruto Interno y el gasto general en salud, también estamos muy atrasados comparativamente con los países de la región. Y no hablamos, por supuesto, con otras potencias que son mucho más importantes, ¿no es cierto? No hablamos del 18 o 20% que pueda tener un país altamente industrializado. Pero además, como señalé al principio, es un tema también de gestión. Es un tema fundamental. Creemos que no solamente los gobiernos regionales tienen déficit, sino también muchos hospitales y muchos centros asistenciales. Digo gobiernos regionales porque es conocido que el presupuesto que tienen los gobiernos no terminan por ejecutarlo en la mejor de las formas, ¿no? Entonces hay la necesidad de desarrollar proyectos adecuados, proyectos de inversión en las regiones y en el sector salud con mayor razón. Este tema de la rectoría, que es sumamente fundamental. Antes de eso, lo primero todavía, lo del presupuesto. Muchas veces se dice que tenemos plata, pero no la sabemos gastar. Así es. ¿Está ocurriendo esto en salud por casualidad o no? Porque resulta incomprensible que teniendo plata no aumentemos pues el frente social básico que es el frente de la salud. Hablando de la famosa inclusión social, de salud para todos, de la ampliación del seguro social y todo lo demás, de lo que tanto se habla. Sí, pues es lo que le decía a Chema. Expresiones como inclusión social, salud para todos, deben llevar al hecho. El que se tenga que adecuadamente invertir los recursos que hayan. Si son pocos, invertirlos mejor. Y si los tenemos en buen momento, en buena cantidad, entonces es el mejor momento para dar una visión panorámica a en qué situación estamos. El tema de los recursos humanos es fundamental. No solamente nos faltan especialistas, sino que están mal distribuidos, como sabemos. Entonces, una medida que lógicamente tiene que darse es que hay que incrementar el número de médicos especialistas. Una forma de ellas es incrementando las vacantes para que hayan más médicos que puedan llevar a cabo una especialización en los hospitales. Una segunda forma, muy sencilla, es pedirle a los gobiernos regionales que ellos también colaboren económicamente con la formación de médicos especialistas en todas las regiones. Y por supuesto que mientras no resolvamos el tema de recursos humanos, va a ser muy difícil, como muchas veces se comenta, aun cuando construyamos hospitales no hay quien trabaje allí. Y por supuesto, mi obligación decirlo, Chema, y usted nos comprende perfectamente, ¿no?, que sean adecuadamente reconocidos por los médicos. ¿En qué especialidades estamos mal en cuanto al número de especialistas en el Perú? Casi me atrevo a decir, ¿y en cuál cree que estamos bien? ¿Y en cuál creo que estamos bien? Tenemos déficit prácticamente en todas las especialidades. La distribución de especialistas a nivel nacional es deficitaria en todas las especialidades. Usted no le llame la atención, usted va a Huancavelica, quiere pediatras, faltan pediatras en Huancavelica, en Tumbes, cardiólogos, nefrólogos, hablamos de anestesiólogos y psiquiatras, es un déficit, pero crónico en nuestro país. Es proverbial, ¿no?
Claro. Todo lo que es salud mental parece que la metemos bajo la alfombra. Claro, nosotros hemos llegado a tratar este tema con la ministra de Salud y está absolutamente convencida, ella también, como estamos nosotros, que hay que potenciar el tema de recursos humanos. Nada más estamos esperando que se lleve a cabo en los hechos, la especialización por competencias, por ejemplo, para tener más médicos especialistas, el reconocimiento a los médicos, la modificación del tiempo que puedan trabajar en una y en otra institución, por ejemplo, trabajar en salud y en las tardes, por ejemplo, en el ministerio, con el reconocimiento que corresponde, puede cubrir de alguna manera esta brecha que se tiene de especialistas, ¿no es cierto? Entonces, un cardiólogo cumple doble labor en el día, en salud y en el MINSA, y por lo menos va cubriendo esta necesidad hasta que se tenga el nuevo especialista que puede estar allí. Entonces, para ser especialista, un médico tiene que llevar a cabo un entrenamiento de 3 a 5 años. Esto es lo que llamamos nosotros la residencia médica, ¿no es cierto? Segunda especialidad o residencia médica. Significa que si hoy día empieza un médico a estudiar la especialidad, va a salir dentro de 3 o dentro de 5 años. Mientras tanto, ¿qué podemos ir haciendo, no? Uno de los temas es cubrir esta ausencia con los pocos médicos que hay que trabajen el doble con el dispositivo legal suficiente que pueda permitir que trabaje en salud y en el MINSA, ¿no es cierto? Este es un tema que se ha ido... Yo creo que ya prácticamente no falta nada. Se ha logrado este tema y nada más es que se aplique en la práctica ya. Que los médicos puedan laborar en los dos sectores, especialmente en las regiones de Perú donde faltan médicos. Por supuesto, la ministra conoce esto muy bien. Lo conoce y está absolutamente de acuerdo, y lo mismo en salud. Ella está de acuerdo con esta fórmula ya lo han conversado y ya está el dispositivo legal prácticamente para que se aplique. ¿Y el billete también? Porque acá nos encanta sacar dispositivos legales, doctor. Cierto. Pero a veces no están financiados. Qué bien que lo dice. Creamos Chema. Una expectativa feroz. Qué bien que lo dice porque... El Perú de papel. Sí, porque precisamente se está discutiendo la nueva escala de haberes para los médicos, sí, entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud y Servir. Y estamos absolutamente convencidos que la cordura, que es la mejor consejera que puede haber, hará que esta comisión llegue al punto que es el más correcto. La solicitud que hacen los médicos desde siempre, como alguna vez lo hemos conversado con usted, es simplemente que el reconocimiento sea lo justo y adecuado. Porque una motivación fundamental para el ser humano, cualquiera sea su profesión, es el que se retribuya su trabajo en forma correcta. ¿De qué porcentajes estamos hablando, doctor? Bueno, estamos hablando de lo que alguna vez le decíamos, ni siquiera 20 soles por consulta, porque 4 pacientes por hora, 20 soles, 80 soles por hora, 150 horas son 12.000 soles. Ni siquiera ese monto, ni siquiera 20 soles por consulta, estamos hablando de casi 15 soles por consulta. 60 soles por hora, 150 horas, 9.000 soles. Los médicos han dicho, si son 6.800 soles. 6.800. Empezamos con 6.800. Imagínese usted, ni siquiera 15 soles por consulta. Y esta es la propuesta que ha sido validada ya en el Ministerio de alguna manera, en el Ministerio de Salud, y es la que se está llevando a cabo en la evaluación para los médicos que empiezan la profesión, 6.800 más o menos alrededor de ese monto. Y por supuesto con la perspectiva de que los médicos de nivel 2, 3, 4 y 5, que son cada 5 años. Un médico después de 5 años pasa a nivel 2 y la diferencia anterior era de casi 100 soles. O sea, poco menos que ridículo. Me disculpan la expresión, pero simbólico. No tiene sentido. ¿Cómo calificar eso? Pasar de una categoría a otra por 100 soles. Así es. Ahora ya en esta nueva escala se ha propuesto que no sea menos de 15%. Cada 5 años, que nos parece razonable para llegar a casi un 50-60%. ¿Cuándo tendrá listo su dictamen esta comisión? Debiera tenerla para fines de junio, para que a partir de julio se aplique. Esperemos que así sea. Y creemos que este tema de lo que señalé como cordura tiene pues además un significado simple, ¿no? El reconocimiento al trabajo que hacen los médicos en todas las áreas, en salud, en el Ministerio de Salud, en las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, en el Poder Judicial, los médicos legistas. Usted se imagina el maltrato que tienen los médicos legistas, es sorprendente. Lo mismo sucede en los penales. Los médicos de los penales no tienen ningún reconocimiento y yo no entiendo cómo es que puede haber esta discriminación con un grupo de médicos. Pareciera que no sé... ¿A qué se debe eso? Como cada ministerio, okay, ¿no es cierto?,
es independiente, de alguna forma se olvidan de la ley del trabajo médico y cada uno adopta una actitud como la considera razonable desde su punto de vista. Entonces es el ministro de Trabajo, el ministro de Salud, el ministro de las Fuerzas Armadas, en fin, en el Poder Judicial sucede lo mismo. Cuando la ley establece una sola escala de deberes para todos los médicos, y si es que hay alguna bonificación en cada institución, por las características, por ejemplo, castrenses, que tiene que ir al BRAE, tiene pues una bonificación, será para esa institución, pero el sueldo, el fundamental, el esqueleto, como llamamos nosotros, debe ser uno, único para todos los médicos del Perú. Las bonificaciones tienen que darse necesariamente de acuerdo a los niveles donde se trabaje, ¿no? Hablemos un poco de enfermedades. ¿Es cierto que ha aumentado la deserción en materia de tuberculosis? ¿O que estamos desarrollando esta tuberculosis drogoresistente y cosas así? Chema, le voy a decir, me apena, pero yo repetidamente, y aprovecho ahora esta entrevista suya, he señalado que, por ejemplo, tenemos problemas con la clasificación en el fútbol, ¿no es cierto? No nos clasificamos al Mundial, está muy difícil. 82. Tenemos dificultad para clasificarnos en el voleibol, estamos un poquito atrás. Bueno, pues en tuberculosis tenemos la medalla de plata en tuberculosis extradrogoresistente. El segundo país en el mundo con tuberculosis extradrogoresistente. ¿En el mundo? En el mundo. Y en Latinoamérica también somos el segundo en la tasa de tuberculosis, ¿no es cierto? ¿Y eso, ¿y eso a qué se debe? Esto ha sido una secuencia, lógicamente, de los últimos 15 años, 10 años, que teníamos un programa aparentemente muy bien. Muy bien, con reconocimiento internacional. Internacional. Pero se han ido dando una serie de circunstancias que, cuando hemos convocado a una serie de expertos en el colegio, les dijimos, vean, pudo haber pasado lo que fuere. Pudiera haber una gran responsabilidad de 1000 personas. De repente las matamos, esas 1000 personas responsables. Pero hoy día, ¿qué es lo que queremos? Hoy día lo que necesitamos es establecer un plan de aquí para adelante, todos trabajando por este tema, es salud, ministerio, porque este no es un tema solamente de salud, por supuesto. Cuando digo ministerio ni siquiera me refiero al Ministerio de Salud, me refiero incluyendo el Ministerio de la Mujer, por supuesto, sin ninguna duda, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, porque este es un tema social. Aquí hay varios factores, el hacinamiento, las condiciones de vida, la alimentación que tenemos los peruanos, e inclusive esta enfermedad se puede transmitir en el transporte, en los microbuses. Seguro. ¿No es cierto? Entonces hay una serie de condicionantes. Es muy fácil de transmitir a través de la atmósfera. Así es. ¿No es cierto? Tose y allí van no las gotitas gotitas una transfusión llevando. de sangre, ni necesito un acto sexual, ni nada. Nada. En fin, si fuese así, uno dice, bueno, pues bueno. Pero no, acá es con la tos. Usted tiene gente alrededor que alguien está tosiendo en un ascensor muchas horas. El ascensor es un laboratorio perfecto. En los microbuses, es decir, sí, yo creo que ese es un tema importante. La prevención, fundamental. La detección temprana. O sea, un diagnóstico temprano, precoz y un tratamiento adecuado debe resolver el problema. El tema va por lo que ha comentado al inicio, pues hay mucha deserción. Los pacientes van sintiendo que están mejor, se sienten mejor, de eso es tomar letal, la medicación. fatal. Eso es grave. Eso pasa con varias cosas. Bueno, en la tuberculosis es notable de qué manera el primer impacto de los fármacos. Si el paciente recibe tratamiento, cura. Te reconstituye rápidamente. Perfecto. Y ya no voy a ir. Porque además, ojo, que todavía tenemos poblaciones tan aisladas que comunicarse y chequear a la gente y a los pacientes es complicado. Claro. Hay que seguirlos a los pacientes. Claro. Porque van diseminando esta enfermedad. Así es. En alguna época, quizás recuerde usted, existían estos buses que iban por diferentes lugares y tomaban radiografía, Röntgen, foto. Obviamente hoy día ese procedimiento ya no es pues el ideal, ¿no? Una placa de tórax debe ser, pero existía un sistema capaz de poder ir a buscar a los pacientes. Creemos que eso también debe hacerse. O sea, hecho el diagnóstico en un paciente, todos los que están alrededor de él, que les llamamos contacto, inmediatamente deben ser contactados. Se les toma la radiografía de tórax, el PPD, y si es que están con tos, el examen de esputo. Con la tuberculosis, ¿cuán económico es el tema del problema? ¿Cuánto habría que meterle más? Cuando tratamos a un paciente por primera vez y con una tuberculosis sencilla, es por lo menos 100 veces menos caro que tratar un paciente extradrogoresistente. Claro. Estamos hablando de miles. En realidad el tratamiento de la extradrogoresistente, además de no dar los resultados que da el tratamiento de primera línea del primer paciente que empieza a tratarse, además, porque aquí nosotros podemos lograr 80, 90% de cura sin mucha dificultad. Si el paciente cumple
Claro, el tratamiento adecuadamente, total, sin ninguna perturbación, poco más del 90% inclusive. Pero el paciente que no cumplió o que hace extra drogoresistente, que el 60% responde al tratamiento, ya es un éxito. Es un éxito. Esta es una forma un poco más seria, más grave, más difícil que resuelva con el tratamiento que tenemos y que existe en el mundo. O sea, no es que nos falten drogas y que sea un tema No, no. Aquí es un tema que la micobacteria, la bacteria de la tuberculosis ya es resistente. Entonces, ante esta resistencia, el tratamiento debe ser muy intenso. Requiere que el paciente esté hospitalizado, que reciba medicación endovenosa inclusive o intramuscular. Nos referimos a inyecciones obligatoriamente, ¿no es cierto? Es un tratamiento más ¿Cuán intenso. conscientes de esto los congresistas, oiga? Del Congreso de la República. Yo creo que hay un sector del Congreso que realmente ya está teniendo clara la cosa. Es más, hemos estado hace unos días en el Congreso viendo ese tema de los medicamentos, el costo de los medicamentos en las farmacias que es tan alto. Hemos estado hablando sobre la ley del medicamento, que nos parece que la que tenemos es una ley muy buena, está perfecta, no hay que modificarla en absoluto. Y hemos estado conversando precisamente con la presidenta de la Comisión de Salud, la congresista Carla Schaffer. Ella tiene muy claro este tema de la tuberculosis. O sea, en la Comisión de Salud están discutiendo ese tema, inclusive tienen un proyecto de ley sobre el control de tuberculosis que me parece está bastante aceptable, está muy bien, quizás un par de líneas a corregir, pero en general enfrenta el problema de forma correcta. O sea, esa es la Comisión de Salud, esa es la congresista Carla, que es la presidenta, ¿no es cierto? No sabría yo qué decir con el resto de congresistas, en realidad no hemos conversado mucho, pero nos distraemos demasiado con temas que son intrascendentes. Pero son los más entretenidos. Sí, pues. Salen en los periódicos. Imagínense, estamos pensando que dijo, no dijo, que él hace, no hace. ¿Cuándo miramos el país y cuándo miramos a los peruanos y cuándo nos miramos entre nosotros sintiendo que somos personas? Toda esta población que hay en los conos ahora con dengue, ¿cuándo nos vamos a percatar que es una población de seres humanos que merecen tener agua potable y agua que tengan que abrirla en un caño y no almacenarla para que... En un barril para que vengan estos Aedes aegypti. Aedes aegypti. ¿No? Y Chema, ¿le digo algo? Son peruanos. Son peruanos, pues. Y casi le digo casi como nosotros. Sí, pues. O serán como nosotros. Pero parece que a veces, como no, por ahí no hay mucha fotografía, mucha cámara, entonces como que no es tan interesante. No, yo creo que necesitamos un sacudón, todos. Necesitamos un sacudón, mirarnos las caras y decir ¿qué queremos? ¿Qué queremos realmente golpeándonos los unos a los otros? Que yo quiero ser, que él no puede ser y yo soy mejor. Ese es un tema de todos los días. Es increíble que sigamos en temas, escuchando que no puede postular, que quiero postular yo, que no. La vida no se... A eso a veces algunos le llaman gobernabilidad. Imagínese, yo diría que eso se llama... La gobernabilidad, si existe la palabra, debiéramos llamarle desordenabilidad. Sí, pues, porque la verdad que eso servirá para... Creamos un desorden. Político, así es, o sea, hay otra... es decir, eso, y apenas más que haya una visión de esta naturaleza en gente que tiene la obligación de guiar a un país, que ha tenido la posibilidad de ser un gobernante y que lo que debe hacer es no buscar más líos ni pleitos, sino más bien el bienestar de la población. Y entre nosotros, entre los que vivimos aquí en esta tierra, en esta amada tierra nuestra, tratarnos un poco mejor, respetarnos mejor, hablar mejor el uno del otro y ver qué hacemos para construir Perú. Doctor, muchas gracias. Doctor No, Chema, todo lo contrario. Muy amable, gracias por estar con nosotros. Volveremos a conversar para que de vez en cuando pensemos en estas cosas. Que es lo que deberíamos estar haciendo todos los días, ¿no? Pero a veces no es tan atractivo como un buen chisme, un buen ataque, una buena cosa. Es una pena, pero así es la vida, ¿no? Así es la vida. Yo gracias, les agradezco mucho y un saludo pues aquí en el Estamos en contacto. Una vez más, felicitaciones. El doctor Juan Villena, decano del Colegio Médico del Perú, estuvo con nosotros. Vamos a ir a unos mensajes importantes. Al regresar, volvemos